Padre, esta es tu casa. We're so thankful, God, that you are here. Estamos tan So agradecidos thankful, God, that de you live tenerte within aquí. us. Gracias porque tú We're so vives en thankful, God, that you nosotros. love us Gracias with a que tú passionate nos love. amas con un amor We're so thankful, apasionado. God, that you Entonces, invested in tan us agradecido your own life. que tú has invertido en nosotros tu So propia thankful, vida. God, that you gave yourself for us. Tan agradecido que te So entregaste thankful, por God, that you've nosotros. equipped us to live Entonces, here on tan this earth. You've agradecido que nos has empowered us to equipado a live here on vivir en this esta earth. tierra, nos That has you've dado given us poder your para vivir en word esta tierra, que to nos has guide us and dado tu counsel us palabra and direct us, para guiarnos y to challenge aconsejarnos us. y dirigirnos y So Lord, today as we look desafiarnos. at your words, Hoy, Señor, al mirar may tu you teach palabra, us what they mean. May you que tú speak to nos us in our enseñes lo moment que of need. significa. May you Háblanos en este prepare us momento for de things that we're going to necesidad, face que nos tomorrow and prepares beyond. para las cosas que vamos a enfrentar mañana y Your más Spirit allá. teach us. We pray Que this tu in Jesus' Espíritu name. nos enseñe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. So we're continuing in Philippians chapter 2, Continuamos en Paul's letter to the Filipenses Philippians. capítulo So 2, la Paul, the carta de author of this Pablo a los letter, Filipenses. he's Pablo, el in autor de la prison or on carta, house arrest in Rome around está AD 61. And he's writing a letter encarcelado en su to the casa believers that are in en el Philippi. 61 después de Cristo Philippi y is quite a escribe a ways los away. creyentes en It's a city Filipos. in Es Macedonia where más, Paul had bastante started a church about 12 years distante, earlier. If una ciudad en remember the Macedonia que story from había Acts chapter comenzado 12 16, años antes. Recuerden la historia en Hechos there's quite a few 16. stories there of how the church started. Hay We'll get to varias those in a second. historias But ahí, cómo la iglesia this is comenzó, y vamos a a hablar de eso en un church that segundo. hears about Es una Paul's iglesia imprisonment, que and they send escucha Epaphroditus de to serve la Paul while he's in el prison, to bring him encarcelamiento de supplies and gifts. Pablo y manda a What we Epafrodito know para about the Philippian enviarle church and how it started, regalos Acts chapter y 16, we know recursos. that Paul went to Sabemos que Macedonia cómo because comenzó he la had a iglesia, vision que of a Pablo fue a man asking for Macedonia help, porque saying, tuvo una "Please visión de come, un hombre que please pedía come." ayuda. Por favor, venga, Philippi is decía. where Paul and his team then met Filipos es Lydia. donde You might Pablo y remember su that story from equipo Acts se 16. conocieron a And Lidia. they Pueden shared God's word with recordar her. esa historia de Acts Hechos 16:14 16. says Compartieron la that palabra de as Dios she con ella. listened to us, the 16:14 Lord dice opened her que heart and she accepted what Paul mientras nos was escuchaba, el saying. She Señor abrió su listened, corazón y the aceptó Lord lo que opened her Pablo heart and she decía. accepted. El Señor abrió, ella Philippi is escuchó y also where Dios Paul abrió and su Silas corazón then y either fue salva. immediately after that or soon thereafter, Después Pablo they y were ministering on the Silas, streets and they were poco maybe después de getting eso, estaban exasperated ministrando because en there was a las servant calles girl y se who was demon exasperaron por possessed by a una spirit of joven divination. In other words, she was esclava a que fortune estaba teller, and the poseída por un owner of the demonio slave y adivinaba, was with her, y el and dueño de Paul la esclava estaba commanded con the ella, y demon to leave her in Pablo the name of Jesus. The mandó fortune a que el teller demonio se then was vaya en el nombre released de of that Jesús. spirit, Entonces and fue the owner liberada de became ese angry espíritu de because he adivinación lost that y se income. So he enojó had el Paul dueño and Silas porque started a perdió riot, had su Paul and ingreso Silas in monetario prison. Paul and y Silas los were beaten hizo severely, it says in encarcelar a Acts Pablo chapter y a 16. Silas. It Lo says that at golpearon midnight while en they were in jail, they were Hechos singing 16, hymns, dice que and then there was a large estaban earthquake, the jail cantando doors were en la opened, noche the cuando jailer estaban thought that y hubo all un the prisoners had terremoto got y se free because the abrieron las doors were open and he puertas was going to kill y himself. Because el of that, carcelero Paul creía que stopped se him, habían and escapado los then he prisioneros y asked se iba a matar, y Paul, Pablo los "What must I do to detuvo be y le saved?" pidió a Pablo And qué Paul debía replies, hacer para ser "Believe in the salvo. Lord Y Pablo Jesus, le and you will dijo, be saved cree en el along with nombre de everyone Jesús y in serás your salvo, household." junto con todos los de tu casa. A wealthy merchant whose heart now belongs Un to Jesus. mercader A demon-possessed slave who was set una free mercader rica, by una Jesus. esclava A Philippian jailer whose physical and endemoniada, spiritual life liberada, was saved by un Jesus. carcelero A wealthy salvo por merchant, a Jesús, que se iba a demon-possessed quitar su slave, vida. a Philippian jailer. So Una this sounds like the mercader beginning to a joke, doesn't it? rica, esta esclava y Think el about carcelero. a Parece church el starting principio like that. de un chiste, ¿no? Think about what that first Piensen en una home iglesia que church would have been empieza like. así. That's quite a ¿Cómo diversity habrá of sido people. ese Sort primer of sounds grupo like us here at hogareño? Calvary Chapel, doesn't it? Parece nosotros aquí en Calvary Chapel. Here's the question. Aquí es la How does a pregunta. group that's as diverse ¿Cómo as un that, grupo que es tan how do they diverso como become and ese, stay a church? cómo llegan a ser y se mantienen como iglesia? It's through humble servanthood. Es por Putting others ser first. siervos, humildes, poniendo a otros So primero. Epaphroditus shows up in Rome with his gifts and Entonces he's ready to serve. Epafrodito He's aparece already en Roma con demonstrating this sus humble dones servanthood, right? y sus By doing that, regalos, just his y ya actions. está And you can acostumbrado a imagine ser that Paul just siervo, pounds him humilde. with questions, Y just puedes wondering how are imaginarte things a going in the Pablo church in Philippi that he had preguntándole, started haciéndole 12 muchas years earlier. preguntas So de la iglesia just en wondering, Filipos and que you había can almost comenzado 12 años see anterior. Paul Y listening casi to what he's puedes ver hearing a from Pablo Epaphroditus as he escuchando a gives lo his que report, está and this contando Epafrodito letter is y forming.
esta carta empieza a formarse. Tiene el punto de vista de un padre que escucha a su hijo para saber dónde animar, dónde exhortar, dónde desafiar. Entonces escribe esta carta guiado por el Espíritu Santo. Escribe a la iglesia específicamente. La semana pasada el pastor Tom enseñó esto en el capítulo 2 y si no lo escuchaste está en YouTube y te animo que veas eso, porque construye sobre esa predicación. Entonces, capítulo 2, 1 a 11 o 5 a 11 es una sección sobre imitar la humildad de Cristo, tomando su misma manera de pensar que tenía Jesús. Veamos Filipenses 5 a 11. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora, si ven, está como diferente la formación de estas letras en la Biblia. Muchas veces es cuando está citando escritura, pero aquí no está citando escritura. Los historiadores creen que está citando la letra de un himno de ese tiempo. Cuando ellos estaban cantando himnos, acuérdense, en la cárcel, había canciones de alabanza y adoración. Y creemos que quizás estaba citando y habían cantado este himno, el Carmen Christi, el himno de Cristo. También se llamaban los himnos de kenosis, de eso de vaciarse uno mismo. Entonces Pablo está citando este himno porque las letras se aplican a la iglesia. Si ves verso 5, ves que hay un título asignado a Cristo Jesús y es el título Cristo. Es griego para Mesías, el ungido. No hay muchos ungidos, hay un ungido. Es una posición que solo una persona puede ocupar este lugar. Pasado, presente y futuro, solo una persona es Jesús. Lo que interesante es que la descripción de se humilló está en el mismo párrafo y no es común que una persona de alto rango, de la posición más alta, también es humilde. Piensen a los gente que están en las Olimpiadas o los más ricos. No se describe a ellos con humildad. Entonces, esto es algo muy especial en Jesús. Jesús renunció al orgullo que el hombre asigna a las posiciones. Jesús rindió lo que el hombre agrega al orgullo, a las posiciones, perdón. Esto se demuestra a través de su manera de pensar en esta sección. Nota los verbos. Y todos estos verbos implican su posición. Conocía su perspectiva, su manera de pensar no se interponía a la redención de Dios, sino que eligió la obediencia. No permitió que su igualdad con Dios, el hecho que Él era Dios y que era el Mesías, no permitió que eso se interponga a su obediencia. Dwayne, ¿estás diciendo que el orgullo se interpone a la obediencia? Sí, para mí absolutamente se interpone a la obediencia. Verso 7 dice que entregó sus privilegios, renunció a sus privilegios divinos. Dice que se hizo dejó la reputación, y en el griego dice que se vació. ¿Quién hace eso? ¿Quién se vacía? Es Jesús. Y en vez de, los verbos fuertes hablan, dice que tomó posición de esclavo, toma lo que le pertenece a él, su privilegio como Mesías, su igualdad, y toma su posición como esclavo. ¿Tú crees que Jesús, al hacerse esclavo,
estaba conectado a la esclava que fue liberada. Había muchos esclavos en el Imperio Romano. Su humildad hizo eso. Verso 8, me encanta como dice, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Qué humilde era él hasta la obediencia, hasta la muerte. Esa es la manera de pensar que tenía Jesús. Son las elecciones que Jesús hizo para nuestra redención. Es la manera de pensar que Pablo quería que la iglesia filipense tenga. Es lo que Pablo y Dios quiere que tengamos nosotros también. Vean versos 5 a 8, véanlo de nuevo. Si podrías asignar una dirección arriba o abajo, donde se movió Jesús, es claramente que Él se bajó. Se bajó. Si miras al verso 9, hay un cambio claro de dirección. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar máximo de honor y le dio un nombre por encima de todos los demás nombres. Jesús se baja, pero Dios lo eleva. Dios es el que eleva y Dios lo sube al lugar más alto. Ves a la izquierda, versos 6 a 8, es como que va para abajo, pero al otro lado, el de color morado, tienes que leer de abajo para arriba, que Dios lo eleva. Se lo ve más fuerte así. El verso 10 dice de Santiago dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Entonces, ¿cómo hacemos eso en forma práctica? El contexto aquí en Filipenses 2, esta sección es cómo este grupo diverso, cómo actúan entre uno y el otro, cómo se tratan entre ellos. Entonces, en lugares sociales quiere decir que tú y yo nos debemos humillar para servir a otros. En nuestra mente, una elección activa, nos elegimos humillarnos. Vamos en una posición más abajo de toda persona que enfrentamos y hacemos la pregunta, ¿cómo puedo servirles? Le hacemos la pregunta a ellos, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué puedo hacer por ti? Romanos 12:10 dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Dice en otra versión, dando preferencia a otros, a los demás. Entonces, humíllate a ti mismo para levantarlos a ellos. Jesús enseña este principio en Lucas 14, 7 al 11. Y esta es la historia donde Jesús fue invitado a una comida y todos querían sentarse en lugar de honor. Y Él le dio este consejo. Cuando se te invita, no vayas al lugar de honor, porque quizás alguien más distinguido que ti, que fue invitado, el anfitrión te va a correr de ahí y le va a dar al otro y te va a dar vergüenza y vas a tener que tomar un asiento que queda. En vez de eso, lleva al lugar más lejos. Entonces tu anfitrión va a venir y va a decir, mira amigo, tengo un lugar mejor para ti. Entonces todos te honrarán, porque aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Quizás puedes decir, ¿hasta dónde debe ir esto? ¿Hasta qué lugar debo hacer esto? Juan 15:13 dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿No es lo que Jesús hizo por ti y por mí? Es así de lejos que debes ir. Poner tu vida por otros. En Filipenses 2:9, ¿quién es el que eleva al humilde? Es Dios. Y en respuesta al humillarse, dice Jesús, dice, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Uno puede preguntarse qué posición es a la que elevó Dios. El honor más alto es la clave. El contexto de esta historia en Lucas 14, de la boda y la comida y la invitación y dónde sentarte, los asientos de más honor eran los que estaban más cerca
de los novios, eran los lugares de honor. Cuando más estabas al frente o a su lado, más honrado eras. Salmo 1:10 dice, escuchen lo que Dios dice acerca de Jesús. El Señor, Dios dice, le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Este es Dios que le dice a Jesús dónde sentarse, poniéndole en el lugar de honor que está a su derecha. El mundo físico y espiritual están bajo la autoridad de Dios. Vimos eso con Pablo cuando él mandó en el nombre de Jesús que el demonio se vaya. Y el demonio se fue y fue liberada la chica. Pero el mundo físico y espiritual está bajo la autoridad de Dios. Hay una estructura de autoridad. Quiere decir que hay rangos. Cuando más alto en rango, más autoridad tiene una persona. Piensa en un ejército. Hay personas, cabos, cadetes. Cada rango tiene su autoridad. Cuando más alto, más poder, más autoridad tienen. Jesús aquí es elevado a la posición de más alto rango, de más alta autoridad por Dios. La persona que tiene ese asiento tiene el lugar más alto. Filipenses 2:9 dice, nombre por encima de todos los nombres. El nombre que es más alto es aquel que está sentado en el trono más alto, donde Dios puso a Jesús. Es raro para ti, para mí, del occidente, pero en la cultura hebrea el concepto de nombre era una manera de decir quién era la persona. Hablaba del carácter, de su origen, de su propósito. Piensa en el nombre David, rey David. En hebreo, literalmente quiere decir aquel que ama. Piensa en la historia de David. Él indudablemente era claro en la Escritura que amaba a sus hombres, amaba a las personas que luchaban con él, que le seguían. Dice Noé dice que él nos consolará. En la cultura hebrea no es que identifica como mi nombre, Dwayne, o tu nombre, sino que habla del carácter, de la función, de su rol. El nombre Jesús significa Jehová salva. Yeshua es una contracción de Jehová, y Yeshua quiere decir, una contracción de una palabra Jesús salva. Filipenses 2:10 sigue diciendo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Dice que hay en el mundo físico y espiritual una respuesta a esta persona de alto rango, porque cada rodilla se doblará. De nuevo, en la cultura hebrea, donde hay una cultura de honra y vergüenza, hay personas que se inclinan ante otros. Demuestra el respeto de quien eres. Es un gesto físico de humillarte, y en tu acción de humillarte tú elevas a la otra persona. Si alguna vez Edward te ha abrazado, si alguna vez él te abraza y baja su cabeza, es tan humilde, te honra. Es la idea de doblar la rodilla. Cuando tú y yo nos inclinamos ante Jesús, es porque Él está en el lugar más alto. Piensa en la historia de los magos que vinieron del oriente cuando siguieron la estrella de Belén que les llevó a Jesús. ¿Qué hicieron? Ellos, hombres distinguidos, esos hombres sabios, se inclinaron y adoraron, se postraron. Filipenses 2:10 dice, toda rodilla se inclinará. Esta responde a la pregunta de quién, toda rodilla. Para aclarar, Pablo aquí dice cada rodilla, toda rodilla, en el cielo, los que han ido antes de nosotros, los seres celestiales, los que están en la tierra, los vivos y los seres vivos en la tierra, y los debajo de la tierra, los que ya han muerto. La totalidad de la humanidad, pasado, presente y futuro, todo
los seres espirituales, todos ellos van a inclinarse, doblar la rodilla ante Jesús. 2:10 no dice solo que doblará la rodilla, sino en el verso 11 dice, toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Confesar quiere decir acordar con Dios que eso es verdad. Dios me está diciendo, bueno, hay orgullo en tu vida. Nuestra respuesta a eso es confesar y estar de acuerdo con Él. Sí, sí es orgullo. Entonces Jesús se humilla para nuestra salvación hasta la muerte. Dios lo eleva al lugar de honor más alto. Y al hacer eso, eso demanda una respuesta de ti y de mí. Dios te está diciendo a ti y a mí, ¿estás de acuerdo? ¿Confiesas que Jesucristo es el Señor? Es una elección. Ahora en el presente no va a ser una elección después de eso. Toda rodilla se doblará. Va a suceder. La pregunta es, ¿cuándo es mejor confesar eso? ¿Ahora o después? No después de la muerte. En Filipenses capítulo 2, la audiencia principal aquí son los creyentes que ya confesaron a Jesús como su Salvador, como su Señor. Él es Señor. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para ti y para mí como creyentes de la posición elevada de autoridad? Jesús modeló para nosotros la verdadera humildad hacia otros. Se vació a sí mismo por otros. Ese es el siervo humilde verdadero. Aguantó hasta la obediencia, aunque tenga dolor y sufrimiento en su experiencia. La angustia que él experimentó fue obediente a través de eso. Jesús modeló que nuestra respuesta debe ser humillarnos a nosotros mismos y que Dios es el responsable de levantarnos. Nuestra responsabilidad es humillarnos, no elevarnos por nosotros mismos. Dios es aquel que levanta. Y su posición, porque Jesús está en esa posición elevada, Él nos da ese nombre y ese poder para usar, porque Él nos da autoridad a nosotros usando el nombre de Jesús sobre el mundo espiritual. Vimos eso en Pablo, en la historia de Hechos con la esclava. Pero no son todos los beneficios. Su espíritu, el espíritu de Jesús, su espíritu humilde está en nosotros, ese poder que Él tiene, está viviendo en nosotros, habita en nosotros. La potencial de humildad, de poder, están en todos los creyentes, en ti y en mí. Está ahí. Miren Efesios 1, 19 al 21. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Este es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Este mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, como dijo la canción, vive en nosotros. ¿Cuántos de ustedes necesitan ese poder hoy? Yo lo necesito. El contexto de Filipenses 2 es que Pablo está exhortando a los creyentes en Filipos que se sirvan humildemente unos a otros en amor. ¿Qué es lo que estorba o se interpone en eso? El orgullo. El orgullo. El pecado del orgullo. Hay muchos pecados que van con el orgullo, ¿no es cierto?
La base para entender los próximos dos versículos es que nosotros necesitamos ese poder para vencer el pecado en nuestra vida. Vean 12 y 13. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Muchas traducciones dicen obren su salvación. No se refiere a la mentira de que ganas tu salvación por obras. El contexto aquí es que está escribiendo a los creyentes, entonces es otra aplicación a la palabra salvación. Aquí la salvación, que es el nombre de Jesús, significa liberación, como liberación del pecado. Jesús es elevado al lugar de más poder y autoridad y vive en nosotros y puede liberarte a ti y a mí del pecado que nos engancha, que nos tiene agarrados, el pecado del orgullo que nos mantiene no nos deja humillarnos y servirnos unos a otros. Dice, obedece a Dios en profunda reverencia y temor. Jesús está en el lugar de autoridad máxima, el poder máximo. La última parte acá, 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes, es Dios que trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios trabaja en nosotros, no en ustedes, dice. Amigos, esta carta es para nosotros. Esta carta es para mí. Esta carta es para todo creyente en el condado de Lebanon, en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Es una exhortación para deshacernos del pecado en nuestra vida, que no nos permite servir humildemente. Dios nos ha dado, a través de Jesús, que vive en nosotros, todo el poder que necesitamos para vivir para Él. Perdón. Todo el poder. Trabaja para demostrar los resultados de tu salvación. ¿Cómo hacemos eso? Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y los levantará con honor. La frase hebrea para humillarte dice, traga tu orgullo. Quiere decir pisotearte. Cuando llega el orgullo, tienes que pisotearlo. Humíllate delante del Señor. Confiesa tu pecado a Dios. Confiesa el pecado que no te deja servir con humildad. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, estamos de acuerdo con Dios que de hecho es pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después confía en el poder de Dios dentro de ti. Tú eres dependiente del poder de Dios, pero su poder, no de ti, sino de su poder dentro de ti. Y empieza a servir humildemente a otros. En Hechos 16, tanto Lidia como el carcelero filipense, lo primero que hicieron como servicio después de conocer a Cristo era cuidar a Pablo y Silas. Lidia los invitó a ellos y a su equipo a su casa y los cuidó. El carcelero sanó las heridas de Pablo y Silas y después los invitó a su casa y los alimentó. Ese es ser siervo humilde. Nos podemos preguntar por qué la iglesia filipense eran así, que enviaron a Epafrodito a servir a Pablo. Porque Pablo ve esta cosa hermosa de servicio humilde, porque lo enseñó desde el principio de la iglesia, ve esto hermoso y lo exhorta. Exhorta a la iglesia a no permitir que nada se interponga entre ellos, que nada detenga el siervo humilde
feeding la one another. característica que ellos tienen de lavarse las heridas, de alimentarse unos a otros. How will the world know that we're Christians? ¿Cómo puede saber el They mundo will que somos know cristianos? that we are Christians, Van a followers of saber Christ, que somos disciples of Christ, cristianos, apprentices of seguidores Christ, de Cristo, by our love. discípulos de Cristo, aprendices de Cristo por nuestro amor. Those of you not in a relationship with God, Aquellos Paul said que to no the están en Philippian relación jailer, con when Dios. he Pablo witnessed dijo al God's power. carcelero cuando vio el poder de Dios. Acts 16:31 says, "Believe in the Lord Hechos Jesus, and you will be saved 16:31. along with Cree everyone en in el your Señor household." Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Today, be like Hoy Lydia, who listened to the word. tienes que ser como God Lidia, que opened her escuchó heart, la and palabra. she accepted Jesus. Dios abrió su That's all corazón that y ella takes. aceptó a Jesús. Confess, Nada más que eso se acknowledge, necesita. agree with God that Confesar, you are a sinner. We all are. reconocer y estar de That you need acuerdo a con Dios Savior. que eres pecador, Yes, que you todos do. lo somos, que necesitas un Salvador. I do. Sí, lo His name necesitas. is Jesus. He Yo wants to be necesito your un Savior Salvador. too. Su nombre es Jesús. Be Él like quiere ser Lydia, tu Salvador who también. listened, Sé como the Lord Lidia, opened her heart, and she que accepted. escuchó, Dios abrió su Let me corazón y close ella with prayer. aceptó la verdad. Voy a cerrar en oración. Father, this letter that is inspired Padre, by your Spirit esta carta que is fue to all of inspirado us. por tu Espíritu es It's para your todos exhortation nosotros. for us to humble ourselves Es tu as you did. exhortación para que nosotros nos humillemos como tú lo hiciste. You left your throne in heaven. You took Tú on the dejaste tu lowest trono en el form. cielo. Tomaste la forma más In baja. obedience, you went to the cross. En obediencia fuiste a la You died for cruz. me. You died for everyone here, everybody Moriste por online. mí. Moriste por todos aquí, todos los que están en internet. Lord, may we, by your Spirit within us, God, may Que we nosotros, por tu follow Espíritu your en example. nosotros, que sigamos tu May we ejemplo, trust in the power that is within us. que confiemos en el poder que está dentro nuestro. I pray this in Jesus' name, amen. Los pido en el nombre de Jesús. Amén.